En un ajetreado plató de cine, un grupo de personas se sentaba cerca, preparadas y listas. Eran los miembros del reparto, y nuestro protagonista estaba entre ellos. Mientras se dirigía hacia el lugar de rodaje, algunas personas detrás de él notaron que algo iba mal en el techo. De repente, un pequeño guijarro cayó sobre la cabeza de nuestro protagonista. A pesar de las advertencias de los demás, ya era demasiado tarde. Miró hacia arriba y el tejado se derrumbó, sepultándole bajo el hormigón y las barandillas de hierro. Sufrió heridas graves y empezó a perder el conocimiento. En sus últimos pensamientos, deseó que, si le daban otra oportunidad en la vida, querría ser el protagonista, no un simple extra sin nombre. Pasó el tiempo y, en algún apartamento, un bebé de 7 meses llamado Seo-Jun yacía en su cuna. Su nombre completo era Lee Seo-Jun, y sus padres, Lee Min-jun y Yoon-hae, jugaban con él. Mientras su padre intentaba que recordara su cara, el bebé sonreía y balbuceaba. Su adorable sonrisa derritió el corazón de su madre. Yoon-hae comentó la ternura de su hijo y Min-jun asintió con la cabeza. Sin embargo, a Seo-Jun le entró sueño y balbuceó mientras se dormía, con un aspecto aún más adorable. Sus padres lo arrullaron suavemente y Seo-Jun entró en un mundo diferente. Este mundo era un lugar de recuerdos, la biblioteca de la vida, donde los recuerdos y habilidades de Seo-Jun de vidas pasadas estaban guardados en libros. Los libros estaban cerrados tras pesadas puertas a las que solo podían acceder las personas capaces de manejar sus conocimientos. Seo-Jun intentó abrir una gran puerta negra, pero no cedió. Abrirla con un cuerpo demasiado débil conduciría a su destrucción. Se imaginó a un limo intentando leer un libro y siendo aplastado por el abrumador conocimiento. Concluyó que el limo era tonto y desistió de abrir la gran puerta negra. La biblioteca se transformó, mostrando puertas que él podía abrir. Entre ellas había una pequeña puerta azul que conducía a la biblioteca desde la vida de un limo. Antes había considerado al limo como un tonto, sin darse cuenta de que era el mismo. Normalmente, habría abierto la puerta y se habría embarcado en el lento desarrollo de un niño humano. Frustrado, Seo-Jun se fijó en una pequeña puerta junto al azul. Era la primera vez que veía esta puerta. La abrió y encontró un único libro negro en su interior. Al coger el libro, se golpeó accidentalmente la cabeza con la puerta, lo que le hizo enfadar. Sin embargo, lo cogió y lo abrió con impaciencia para descubrir su contenido. El libro hablaba de su constante actuación como extraanónimo y de su sueño de convertirse en actor si le daban otra oportunidad en la vida. Este libro contenía los recuerdos más significativos de su primera vida. Al reflexionar sobre su pasado, Seo-Jun se dio cuenta de que nunca había vivido con tanta pasión como entonces. Una vez recuperados los recuerdos de su primera vida, decidió convertirse en actor. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Aspiraba a convertirse en una superestrella. Para convertirse en una superestrella, sabía que tenía que hacer algunas cosas. Desde que nació, practicó la respiración como un elfo. Esto hacía que su cuerpo brillara y que pareciera extremadamente guapo a los ojos de todos. Pero por ahora, solo podía abrir la puerta a su vida anterior como limo. Seo-Jun recordó la época en que era un pequeño limo y se acercó demasiado a un dragón mientras buscaba comida. El dragón, medio dormido, bostezó y destruyó al slime. 3 días después, Seo-Jun renació en su cuerpo actual. Pensar en eso hizo que Seo-Jun se enfadara. Cogió 2 libros, uno sobre su vida como limo y otro sobre un hada. Los limos podían fundirse en ácido, estirar sus tentáculos y cambiar de forma. Mientras Seo-Jun leía el segundo libro, recordó sus días traviesos como hada de las flores. Pensó que la bella apariencia de una hada sería útil para un actor, pero no era posible. Si la flor moría, el hada moriría también. La mayoría de los libros no interesaban a Seo-Jun, así que los hojeó para encontrar algo útil. Descubrió una habilidad llamada digestión del limo, que le permitía digerir cualquier cosa y convertirla en nutrientes para su cuerpo. También estaba la varita de hada, que podía atraer la atención de los que podían ver hadas. Si agitaba la varita mientras le observaban, la gente imitaba sus acciones. Seo-Jun pensó que estas 2 habilidades serían útiles, así que absorbió la digestión del limo en su cuerpo y asimiló la varita de hada en su mano. Se sorprendió al verla grabada en la palma de la mano y no en los dedos, pero aún así funcionaba bien. Cuando cerró el puño y lo abrió, la varita de hada que tenía en la mano empezó a brillar. Utilizando sus instintos de bebé, Seo-Jun empezó a jugar con sus manos. Ahora estaba en una guardería, jugando con una muñeca de aspecto extraño mientras había otros juguetes normales a su alrededor. Estaba con otros niños y sus madres.
Una madre comentó lo sano que parecía Seo-June y dijo que su hija Hiyun no había comido nada ese día y estaba baja de peso. De repente, Seo-June empezó a llorar porque tenía hambre. Su madre se levantó, casi olvidando que era la hora de comer. Los otros niños, al ver llorar a Seo-June, también empezaron a llorar. Se convirtió en un concierto de bebés llorando, y las madres se apresuraron a traer leche de fórmula y agua. Seo-June se preguntaba si lloraba sin motivo, pero sabía que si no lloraba, no le darían de comer a tiempo. Recibió su leche de fórmula y empezó a beber tranquilamente. Sin embargo, los otros niños que lloraban por su culpa no comían ni bebían nada. Sus madres intentaron que comieran, pero no lo consiguieron. Su madre le llevó a un rincón para que pudiera comer tranquilamente. Decidió comprobar su poder. Dirigió la palma de la mano hacia los otros bebés y la varita de hada se activó. Como los niños pequeños podían verlo todo, se sintieron atraídos por él. Todos le miraron con curiosidad, y sus mamás se sorprendieron. Entonces Seo-June le estrechó la mano y con ella la varita de hada. Los demás niños intentaron imitarle y, mientras Seo-June se bebía su leche de fórmula, hicieron lo mismo. Sus mamás estaban sorprendidas y asombradas cuando todos siguieron a Seo-June y comieron su comida correctamente. Decían que Seo-June era increíble, y una madre dijo que era como un mukbang para bebés. Una mujer se acercó a la madre de Seo-June y le preguntó si podía grabar un video de Seo-June comiendo para enseñárselo a su hija Hiyun, que era más pequeña que los niños de su edad porque no comía bien. La mujer empezó a llorar y la madre de Seo-June le dijo que era más grande que los niños de su edad porque comía mucho. La madre de Hiyun lloró, y Hiyun también empezó a llorar. Seo-June se irritó porque pensaba que llorar innecesariamente cuando no se tenía hambre era por mal humor. Usó la varita helada para detenerlo, pero en lugar de Hiyun, llamó la atención de todos los demás. Los niños se arremolinaron en torno a Seo-June, y él se sintió abrumado. De vuelta en casa, su madre le contó a su padre que ese día todos copiaron a Seo-June y se comieron su comida en la guardería. A su padre le pareció interesante, y su madre le llamó la estrella mukbang del mundo de los bebés. Seo-June estaba jugando con sus juguetes y su madre le preguntó si estaba emocionado. Él agitó las manos emocionado, pensando en vengarse del dragón que lo mató en su vida anterior. Su padre se preocupó y pensó que debían detenerle, pero a su madre le pareció bien. Dijo que Seo-June era amable en la vida real y que no pegaba a nadie. Era tan popular que todo el mundo se reunía a su alrededor. Seo-June jugó con sus juguetes y su madre le preguntó si estaba emocionado. Él agitó las manos, pensando en vengarse del dragón que le había matado antes. Su madre le grabó mientras él enfocaba la cámara. Sabía que tenía que usar la varita helada. Seo-June consideró que agitar un brazo mientras comía podría parecer sospechoso, pero nunca había levantado ambos brazos y los había agitado mientras comía. Ambas situaciones le parecían extrañas. Pero pensó que no importaba. Sacudió las manos, confundiendo a su madre. Ella le preguntó si la comida estaba rica, y Seo-June respondió afirmativamente con sus palabras de bebé. Todos estaban contentos, y la grabación terminó. Su madre envió los videos grabados a la madre de Hiyun, que se alegró de recibirlos. Después de unos minutos, Yoon-Hae recibió un mensaje de ella diciendo que Hiyun había comido toda su comida por primera vez en 2 semanas. El hospital les había felicitado, y otras madres también informaron de que sus hijos comían mejor gracias a Seo-June. Al ver la risa de su madre, los niños también se rieron. Seo-June se quedó impresionada. El video en el que se mostraba la habilidad de la varita de hada había demostrado su eficacia incluso grabada. Seo-June, al darse cuenta de ello, se emocionó y abrazó a su muñeco del rey exánime, sin darse cuenta de que eso incomodaba a los demás niños y mantenían las distancias con él. Entonces, una mujer llamada Minju se acercó a Yoon-Hae, preguntándole si estaría bien subir los videos de Seo-June a YouTube. Le explicó que había estado usando YouTube para compartir videos de su propia hija y que, sin querer, había mencionado en la red que su hija, Mina, había estado comiendo bien. Yoon-Hae pensó que no pasaba nada porque no se mencionaba el nombre de Seo-June, pero Minju recibió numerosos comentarios de padres que pedían consejos sobre cómo hacer que sus bebés comieran. Aunque Minju no había hablado de los videos de Seo-June, sí había mencionado las marcas de comida y las recetas que usaban, que eran las mismas que usaban todos los de la guardería. Yoon-Hae dudaba si poner la cara de Seo-June en internet, teniendo en cuenta el impacto potencial que tendría en él a medida que creciera. Si Seo-June pudiera hablar, le pediría su opinión, pero no se imaginaba que la aceptaría de inmediato. Yoon-Hae observó a Seo-June jugando con su muñeco del rey exánime y no pudo tomar una decisión. Optó por consultar primero con su marido. Minju, la mujer que sugirió subir los videos,
aconsejó tomarse el tiempo suficiente para considerar la idea. En un edificio de oficinas, Minjun vio una foto de Seo-June con un muñeco de orco en la mano y no pudo evitar sentir que su hijo crecía demasiado deprisa. De repente, alguien se le acercó por detrás y reconoció a Seo-June. Era Kim, la persona que le había regalado el muñeco orco. Minjun se alegró de ver que a Seo-June le seguía gustando. Kim resultó ser amigo común de Min-Hoon y Yoon-Hae. A Minjun le dolía la cabeza solo de pensar en la situación, y Kim se rió, recordando cómo había esperado que Seo-June llorara al recibir el juguete, pero se sorprendió cuando le cogió cariño. Sin embargo, Kim se dio cuenta de que Seo-June solo jugaba con juguetes de miedo e ignoraba los que normalmente gustarían a otros niños. Esta revelación sorprendió tanto a Minjun como a Kim. Más tarde, Yoon-Hae le enseñó a Minjun videos de Seo-June comiendo y le preguntó por qué agitaba las manos. Minjun creyó que simplemente estaba emocionado por comer, pero Yoon-Hae sugirió que podía estar agitando las manos por la presencia de la cámara, explicación que le pareció plausible. En casa, Minjun jugó con Seo-June, asumiendo el papel del rey Exanime Moon. Sin embargo, a Minjun los diálogos le parecieron horribles y no se esforzó mucho en pronunciar sus líneas. Seo-June abucheó a su padre, mientras Yoon-Hae se reía y comentaba que su hijo quería más emoción en la actuación. A Minjun no le hizo gracia, y Yoon-Hae mencionó que Seo-June también disfrutaba mucho jugando con Kim. Seo-June se irritó cuando se dio cuenta de que sus padres estaban hablando y no le prestaban atención, haciendo un sonido molesto. Minjun volvió a jugar con él, y el juego terminó con la derrota del rey Exanime. Más tarde, Yoon-Hae discutió con su marido la posibilidad de subir los videos de Seo-June. Ella expresó su preocupación por los futuros sentimientos de Seo-June con respecto a los videos. Minjun la tranquilizó, afirmando que solo eran videos de su infancia y que probablemente se olvidarían para cuando Seo-June creciera. Yoon-Hae aún tenía dudas, pero Minjun compartió lo que había oído de Kim. Existía la posibilidad de que Seo-June disfrutara delante de la cámara, ya que parecía emocionarse y agitar los brazos cuando le grababan comiendo. Yoon-Hae aún tenía sus reservas, teniendo en cuenta la perspectiva de futuro de Seo-June. En medio de la discusión, se dieron cuenta de que la Seo-June había comentado antes las habilidades interpretativas de Minjun. Esta revelación hizo que ambos se dieran cuenta de algo importante. Minjun sugirió que si Seo-June reconocía que su propia actuación era mala, sería realmente notable. Yoon-Hae estuvo de acuerdo y se entusiasmaron con la idea de que Seo-June empezara a actuar. Yoon-Hae se lo tomó como una confirmación de su marido para subir los videos de Seo-June a YouTube. Minjun lo vio como una oportunidad de ayudar a más madres, así que se pusieron en contacto con su amiga Minju y le informaron de su decisión. Minju les aconsejó crear un canal con un nombre en inglés y coreano, y acabaron llamándolo June. Subieron 2 videos, y lo que ocurrió a continuación cambió sus vidas por completo. En pocas horas, los videos se convirtieron en un éxito mundial. Madres de todo el mundo mostraron los videos a sus hijos, lo que mejoró sus hábitos alimentarios. Los padres se sintieron abrumados por la repentina afluencia de mensajes y notificaciones. Yoon-Hae silenció temporalmente las notificaciones para controlar la situación. Al principio, pensó que solo la gente que conocía a Seo-June se estaba comunicando, pero Minju le informó de que algo aún más extraordinario estaba ocurriendo en su canal de YouTube. Los videos habían convertido a Seo-June en una sensación de la noche a la mañana. Cuando Seo-June volvió a tener hambre, se enteró de la discusión sobre YouTube y decidió retrasar su llanto por un tiempo. Habiendo conocido YouTube en su vida anterior, comprendió que incluso los no famosos podían hacerse famosos en la plataforma. Yoon-Hae y Minjun se sorprendieron y asustaron al leer los comentarios y ver cómo los videos acumulaban más de 1 millón de me gusta en una sola noche. Minju llamó a Yoon-Hae y, incrédula, le preguntó cómo había ocurrido. Emocionada, Minju le explicó que Seo-June se había convertido en una estrella de la noche a la mañana. A Seo-June le entró hambre y no pudo esperar más, interrumpiendo la conversación. Minju aconsejó a Yoon-Hae que solicitara la monetización, algo que Yoon-Hae no había previsto. Le pasó el teléfono a su marido, que preguntó por los requisitos para la monetización, sabiendo que normalmente se tardaba mucho en obtener beneficios en YouTube. Minju le aseguró que el canal de Seo-June ya había superado los criterios de número de suscriptores y tiempo de visionado en una sola noche, acumulando más de 200.000 suscriptores. Yoon-Hae y Minjun se quedaron sin palabras. Se lo mostraron el uno al otro, y la reacción fue la misma. Sin embargo, Seo-June interrumpió el momento llorando a gritos, sobresaltando a todos. Minjun se lo llevó rápidamente, y Yoon-Hae continuó su conversación con Minju en la cocina. Minjun, que aún no comprendía lo ocurrido, preparó leche maternizada para Seo-June.
Mientras Seo-June disfrutaba de su leche, Min-Jun lo sacó y descubrieron que Yoon-Hae ya había solicitado la monetización. Una vez aprobada, se incluirían anuncios en sus videos. Min-Jun no entendía los comentarios y pidió a Yoon-Hae que los interpretara, ya que era tutora de coreano para extranjeros. Yoon-Hae se dio cuenta de que la gente decía que sus hijos empezaban a comer bien después de ver los videos de Seo-June, incluso los que solían ser quisquillosos con la comida. Mientras tanto, a Seo-June le incomodaba como le cogía a su padre y le dio una palmada en la mano para llamar su atención. Min-Jun recibió varios mensajes, entre ellos uno de Kim. Pero ahí no acabó todo. Los videos de Seo-June aparecieron en plataformas de noticias en línea, dejando a los padres desconcertados por el repentino giro de los acontecimientos. Aparecieron hilos en los que se discutían los efectos de los videos de Seo-June para ayudar a los niños a comer, revelando que parecían funcionar en bebés de hasta 20 meses. Esta información asombró a los padres, consolidando aún más su colaboración. Sin embargo, Seo-June creía que el límite de edad de 20 meses se debía a que la habilidad varita de edad era la de grado más bajo, y requería cierta cantidad de maná para usar cualquier habilidad de la biblioteca vital. Aunque había habilidades más poderosas para hacer que la gente lo imitara, aún no podía acceder a ellas debido a sus limitadas capacidades como bebé. Incluso sujetar un biberón de leche era un reto para él, ya que se le caía. Min-Jun lo cogió y comentó que Seo-June debería haberle informado cuando terminó de comer. Seo-June balbuceó algo, y Min-Jun dijo que así es como debería haberle llamado cuando terminó de comer. Yoon-Hae señaló que las expectativas de su marido eran demasiado altas para un bebé de 8 meses, pero Min-Jun siguió confiando en las geniales habilidades de Seo-June. ¿Cumplirá Seo-Jun su sueño y se convertirá en un gran héroe? En otro lugar, alguien recibió un mensaje diciendo que la persona que habían elegido para su anuncio había subido un video a YouTube. En el video, decía que los bebés se acababan la comida por el Baby Mukbang, no por los productos que se anunciaban. La mujer que recibía estos mensajes, Choi Yoon-Hae, ya estaba cansada. Cuando leyó los mensajes, se quedó estupefacta. Yoon-Hae era la jefa del equipo de planificación de la serie Elephant en Mindu, y también tenía un canal de YouTube llamado Lala. Había estado promocionando comida para bebés de la marca Elephant, que se vendía muy bien gracias a ella. La empresa llegó a agotar las existencias en un centro comercial para envíos al extranjero. Pero ahora tenían demasiadas existencias en sus almacenes, y a Yoon-Hae le preocupaba perder su trabajo por ello. Hoy en día, los youtubers que se centran en mercados específicos son mejores para publicitar determinados productos. Por eso Yoon-Da decidió trabajar con Min-Jun. Yoon-Hae había planeado presentar a Min-Jun y a su hija en un anuncio de la serie Elephant. Curiosa, visitó el canal de Seo-Jun y vio sus videos. Seo-Jun era muy mono, pero Yoon-Hae no podía creer que sus videos fueran la única razón por la que los bebés se acababan la comida. Hizo clic en más enlaces y encontró videos de otros niños comiendo mientras veían a Seo-Jun disfrutar de su comida. Yoon-Hae se mostró decidida y envió un mensaje al jefe de ventas, sugiriendo que cambiaran el anuncio para incluir a Seo-Jun. También pensó en pedir ayuda a Seo-Jun. Esperaba que este nuevo enfoque resolviera el problema del exceso de inventario en los almacenes. Mientras tanto, en casa de Seo-Jun, alguien le regala un osito de peluche. Pero Min-Jin, que no sabía si era un juguete normal porque se lo había regalado Sang, estaba preocupado. Sang sonrió y le aseguró que no pasaba nada. También mencionó que había visto los videos de Seo-Jun y que en uno de ellos había un muñeco raro con 2 cabezas. Min-Jin se sorprendió y preocupó al ver un juguete tan peligroso en un video para niños. Sang aseguró a su amigo que el muñeco solo aparecía en la versión del video relacionada con la comida para bebés. Entonces, Min-Jin le dio Seo-Jun a Sang y empezó a buscar el muñeco en el video. Pero hubo una sorpresa. Seo-Jun no quería una muñeca normal de Sang e intentó comunicárselo. Sang dijo que había subestimado a su tío. Abrió una cremallera en la barriga del oso, y Seo-Jun se sorprendió por lo que ocurrió a continuación. Sang sacó un pequeño niño de juguete de aspecto espeluznante y lo llamó a Apal Ganga. Le pareció increíble y le pidió a Seo-Jun que lo mantuviera en secreto. Min-Jun vio todo el video pero no encontró al troll de 2 cabezas. Le preguntó a Sang dónde estaba y se dio cuenta de que le estaban engañando. En la siguiente escena, la madre de Seo-Jun discutía con su amiga. Estaban hablando sobre qué anuncio comercial deberían hacer. Yoon-Hae mencionó que a Seo-Jun le gustaba la fórmula de la serie del elefante. Otras madres también dijeron que a sus hijos les gustaba porque era orgánica y una buena relación calidad-precio. Yoon-Hae pensó que era una buena idea colaborar con la marca del elefante. Fue a casa y le preguntó a su marido, que aceptó al instante. Al día siguiente,
Seo-Hun y Jung-Hae estaban esperando a que volviera. Mi-jin llegó sonriente y había conseguido el contrato. Mi-jin estaba emocionado e intentó besar a Seo-Hun, pero este lo evitó. Jung-Hae le dijo que se lavara porque olía a alcohol. Después de lavarse, Min-yeon le explicó las condiciones del anuncio. El rodaje duraría unos 30 minutos mientras Seo-Hun comía. Si necesitaban más material, lo rodarían más tarde, pero solo después de que Seo-Hun hubiera digerido la comida. Jung-Hae estaba preocupado por si sería posible rodar en 30 minutos, pero Min-jin dijo que la gente de la empresa les aseguró que estaría bien siempre que se pareciera a los videos de YouTube. La empresa se encargaría de la edición y otras cosas. El anuncio se subiría primero a YouTube y luego se emitiría en televisión. El anuncio duraría unos 3 meses. Jung-Hae pensó que las condiciones eran buenas. Min-jin mostró el contrato a su amigo abogado, que confirmó que estaba bien y que no había cláusulas ocultas. Todos estuvieron de acuerdo en hacer el anuncio, e incluso Seo-Hun asintió con la cabeza. Creyeron que a Seo-Hun también le gustaba la idea, y cualquier duda quedó despejada. Jung-Hae vertió pintura roja en un plato y Min-jin le preguntó por qué. Ella cogió el pulgar de Seo-Hun, lo mojó en la pintura y sonrió, diciendo que como era el anuncio de Seo-Hun, él también debía firmarlo. Min-jun sugirió tomar una foto para recordar este evento y tomó una foto de Seo-Hun poniendo la huella de su pulgar en el contrato. Después, se hicieron una foto de familia con los tres. Sayo-Hun estaba en la biblioteca, intentando decidir qué habilidad debía elegir. Buscó en muchos libros, pero no encontró nada útil para la sesión. Entonces, se fijó en un libro que había estado allí todo el tiempo. Seo-Hun se sintió feliz al leerlo porque sabía que le ayudaría en el rodaje del día siguiente. Al día siguiente, la familia llegó al plató del anuncio y Jung-Hae les saludó. Les enseñó el estudio y el plató, que se parecía a su casa. Jung-Hae les llevó a la sala de espera y les pidió que descansara mientras se hacían los preparativos. Después de que Jung-Hae se fuera, Jung-Hae y Min-jun hablaron de lo mucho que habían preparado. El decorado estaba diseñado para parecerse a su salón y había muñecos muy monos por todas partes. Sin embargo, seguían preocupados por si a Seo-Hun le gustaría. Seguía aferrado al oso que le había regalado Sang y no mostraba interés por otros juguetes. Pero se puso la mano en el estómago, esperando que todo fuera bien. Notó un símbolo brillante en el estómago, señal de una nueva habilidad que antes no tenía. Se sentía nervioso y tenía la cabeza pesada, así que sus padres le prepararon para la sesión. En un mundo completamente distinto, unos niños pidieron a su abuelo que les contara la historia del hombre valiente. El anciano estaba parcialmente sordo y, tras entender su petición, les contó la historia. La historia era real y ocurrió cuando él era un poco más joven que aquellos niños. Un día, mientras jugaba en un bosque, encontró un bonito cofre bajo un árbol. Lo llevó a la aldea, y todos quedaron fascinados por él, ansiosos por saber qué había dentro. Sin embargo, cuando abrieron el cofre, descubrieron que se trataba de un monstruo llamado Mímico. Nadie sabía lo que era un mimo, así que sintieron curiosidad. Lo llamaron Maimin y lo trataron como si fuera de la familia. Incluso cuando Maimin se transformó en un cofre, el anciano, que entonces era un niño, quiso abrirlo. Los niños le dijeron que era Maimin y no un cofre, pero él se limitó a reírse. Compartía su comida con Mimin y jugaba con él, pero siempre caía en la trampa de Mimin cuando se transformaba en cofre. Unos años más tarde, un guerrero herido llegó a su aldea. Les informó sobre un poderoso demonio que se escondía cerca y pidió ayuda a los aldeanos para derrotarlo. Sin embargo, los aldeanos sabían que no eran capaces de luchar junto al guerrero. En ese momento, Maimin entró en escena y el guerrero desenvainó su espada. Le preguntó por qué había allí un imitador, y el chico le explicó que Maimin era un amigo. Aunque el guerrero le dijo que bajara al peligroso monstruo que suele haber en las mazmorras, el chico se negó. Dijo que Maimin no era peligroso, solo un poco travieso. Pero Maimin se le escapó de las manos y se transformó en un cofre delante del guerrero. Incluso el guerrero quedó asombrado por este truco. El cofre le pareció tan hermoso que no pudo resistirse a abrirlo. Sentía curiosidad por lo que había dentro y lo quería. Sin embargo, al abrir el cofre, se dio cuenta de que no era más que una imitación. El guerrero se dio cuenta de lo tentador que era el truco del imitador. Se le ocurrió una idea y sugirió que Maimin podría distraer al demonio mientras él aprovechaba para matarlo. Los niños que escuchaban la historia empezaron a preocuparse por Maimin. El anciano mencionó que todos querían a Maimin y estaban en contra del plan. Pero Maimin era valiente y se puso del lado del guerrero. Al atardecer,
El guerrero atrajo al demonio hacia la aldea. Cuando el demonio vio a Maimin en forma de caja del tesoro, se sintió atraído. Cuando sostuvo la caja, quiso su contenido de inmediato. Cuando el demonio vio a Maimin en forma de caja del tesoro, se sintió atraído. Cuando sostuvo la caja, quiso su contenido de inmediato. Sin embargo, justo cuando se dio cuenta de que era un imitador, la espada del guerrero ya había atravesado el corazón del demonio. El demonio se dio cuenta de que era una trampa y se enfureció contra Maimin. En sus últimos momentos, aplastó a Maimin. Mientras el guerrero reunía fuerzas y mataba al demonio, Maimin ya estaba muerto. Los aldeanos se entristecieron por su muerte. Con la ayuda del guerrero, crearon una fuente y una estatua de Maimin para honrarle y darle las gracias. Los niños se emocionaron y expresaron su gratitud a Maimin. El anciano creía que Dios debía haber permitido que Maimin renaciera a una nueva vida, tal vez encantando a la gente mientras hablaban de él en la mímica que encantó a los aldeanos, al guerrero y al demonio. En ese momento, Sayohune, que era la imitadora de la historia, se preparaba para volver a encandilar a la gente. Comenzó el rodaje, y Seo-Jun estaba bebiendo leche de fórmula. El equipo de rodaje pensó que el famoso mukbang era ordinario de cerca, pero era asombroso que Seo-Jun, a pesar de ser joven, se mantuviera concentrada. El director quedó satisfecho con la toma y se preparó para la siguiente escena. Sin embargo, a Min-jun le preocupaba que Seo-Jun no moviera las manos esta vez. Pensó que sería porque estaba sujetando una botella, pero en realidad era porque Seo-Jun había descubierto una habilidad aún mejor que la varita de un hada. Como no podía tener muchas habilidades de bebé, devolvió la varita de hada a la biblioteca. En su lugar, usó otra habilidad llamada pequeña imitación de envoltorio codiciado. Era una habilidad de alto grado. Con esta habilidad, Seo-Jun podía hacer que cualquiera deseara un objeto empaquetado de tamaño similar al suyo. Seo-Jun pensó que esta habilidad podría no ser útil a medida que creciera porque el tamaño del objeto tenía que coincidir con el suyo. Además, tenía algunas condiciones complicadas. Sin embargo, solo requería una pequeña cantidad de maná. Mientras Seo-Jun se preparaba para la siguiente escena, alguien le entregó una lata de comida para bebés de la serie Elefante. Había más latas detrás de él. Antes de empezar el rodaje, el director le explicó la escena. Seo-Jun tuvo que sonreír mientras sostenía el bote de comida para bebés. Yoon-Hae estaba nervioso, pensando que no podría hacerlo en un solo intento. Sin embargo, el director les aseguró que era normal necesitar más intentos. Esto hizo que Seo-Jun se sintiera aliviado porque si esta escena no hubiera aparecido en el anuncio, habría tenido que llorar hasta que le hubieran dado la bañera. Seo-Jun sostuvo la bañera y sonrió alegremente. También utilizó su habilidad mímica. Envolvió la caja con su habilidad y pensó que a los padres con bebés de su edad seguro que les gustaría. Mientras tenía ese pensamiento, Yoon-Hae ya estaba cautivado por él. El director pidió a Seo-Jun que mirara a la cámara y sonriera ampliamente, y lo hizo a la perfección. El rodaje terminó en menos de 20 minutos. El director elogió a los padres de Seo-Jun, calificando al niño de genio. Estuvieron de acuerdo y le sugirieron que se dedicara a la interpretación, aunque solo era un bebé. El director reconoció que no les estaba presionando para que actuaran con él, pero les animó a que al menos se lo pensaran. Les ofreció sus datos de contacto, dispuesto a ayudarles si lo necesitaban. Una vez terminado el rodaje, Yoon-Hae y otra mujer se acercaron a Seo-Jun y le felicitaron. Habían preparado unas cajas como regalo para él. Se despidieron de él y le dieron las gracias por haberlo hecho también. En Estados Unidos, un hombre le enseñaba a su hijo Jack el video de Seo-Jun para animarle a comer. El niño estaba entusiasmado viendo el video, pero antes apareció un anuncio. Los padres sintieron curiosidad, pero comprendieron que un canal con muchas visitas y suscriptores tendría anuncios. El anuncio era de comida para bebés de la serie El Elefante, y los padres de Jack se sorprendieron al ver a Seo-Jun en el anuncio. Estaban tan asombrados que lo dejaron todo y cogieron sus teléfonos. Buscaron en internet la comida para bebés de la serie Elefante y descubrieron que ya estaba agotada. Estaban decepcionados porque lo querían de verdad. Este fue el efecto de la pequeña habilidad de Seo-Jun para imitar el codiciado envase, y convirtió su anuncio en un verdadero éxito. La escena cambia y aparece la madre de Seo-Jun hablando con su abuela. Le contaba emocionada lo bien que se había portado y el talento que había demostrado durante el rodaje. También comentó que todo el mundo le había elogiado mucho. Al ver a Seo-Jun, su abuela le saludó con la mano,
realmente contenta de que su nieto se hubiera convertido en actor a una edad tan temprana. Pero aún no había visto el anuncio porque no estaba en la tele y no sabía usar YouTube. Yoon-hae, la madre de Seo-hun, estaba confusa y le preguntó si Chan, su hermano pequeño, no le había enseñado el anuncio. Se enfadó cuando supo que Chan no se había molestado en enseñarle a su madre el anuncio en el que aparecía su sobrino. Yoon-hae se emocionó cuando su madre le dijo que Chan por fin había conseguido trabajo. Le pidió más detalles, pero su madre tampoco sabía mucho. Lo único que sabía era que se trataba de una agencia de gestión de talentos o de famoso. Por otro lado, Seo-hun pensó en su tío Chan. Era grande y voluminoso, con un aspecto rudo y amenazador. Era difícil creer que fuera el hermano de su madre porque no se parecían en nada. De repente, la abuela de Seo-hun recordó el nombre de la empresa de Chan, Coco Entertainment. Era probable que Chan fuera director allí, pero Yoon-hae nunca había oído hablar de ese nombre. Cuando Yoon-hae terminó de hablar con su madre, se puso furiosa. Metió a Seo-hun en la cuna y le dio su juguete favorito, el Lik-kin, para que se callara. Seo-hun se sorprendió porque a su madre no le gustaba el Lik-kin. Sin embargo, estaba a punto de llamar a su hermano y necesitaba que se callara para poder reñir. Marcó su número porque había estado rondando por ahí, preocupando a su madre. Le había dicho que estaba formando un grupo de ídolos y que hacía tiempo que no iba a casa. El enfado de Yoon-hae creció, y cuando Chan por fin contestó al teléfono, se identificó como director de Coco Entertainment. Aunque Yoon-hae le llamó por su nombre completo, no reconoció su voz. Seo-hun también se preguntó por qué su tío no reconocía la voz de su madre. La ira de Yoon-hae estalló y le gritó a su hermano. Le dijo que ni siquiera había guardado su número. Chan se quedó atónito y se dio cuenta de que era su hermana la que estaba al teléfono. Se sorprendió y le preguntó si había cambiado su número, pero Yoon-hae respondió que lo había hecho hace 3 años. Inmediatamente le preguntó por qué no había vuelto a casa últimamente. Chan respondió que había estado ocupado con su trabajo. Ella le dijo que su madre estaba preocupada, así que tenía que hacer algo de tiempo para visitarla. También le dijo que fuera a verles más tarde y, sobre todo, que guardara su número. Chan prometió que lo haría y colgó. Yoon-hae se preguntó por qué su hermano se comportaba así, pero se alegró de que hubiera encontrado trabajo. Unos instantes después de su airada conversación telefónica, Yoon-hae estaba revisando unos correos electrónicos en su portátil. Alguien le había estado enviando el mismo correo repetidamente, lo que era realmente molesto. Mi-jin le preguntó si era un anuncio, pero Yoon-hae respondió que era para Sayo-hune. Querían que Sayo-hune participara en un programa de emisión por internet. Ella aún no había abierto los correos, pero tenía curiosidad. Abrió el email y vio que era de Coco Entertainment. Seo-hune se dio cuenta de que era la empresa de su tío. El correo decía que habían descubierto Channel Hune mientras buscaban contenidos para niños y que estaban impresionados por lo rápido que se había hecho famoso a través de Baby Mukbang. Esperaban que Seo-hune pudiera aparecer en un programa de variedades. El nombre que aparecía al final del correo electrónico era el de Chan. Mi-jin le recordó a Yoon-hae que el director se llamaba igual que su hermano. Entonces vio su expresión y la oyó jadear. Estaba tan enfadada y gritaba tanto que ni siquiera Chan reconocería a su sobrino cuando le llamara. Mi-jin sabía que era mejor quedarse callado. Pero Seo-hune se dio cuenta de que el verdadero peligro le esperaba a su tío. Cuando Chan llamó a Yoon-hae, la madre de Hune, la previsión de Seo-hune resultó acertada. Chan aún no había guardado su número. Yoon-hae le dijo a Chan que quería reunirse con él para discutir la oferta, y él accedió. Yoon-hae le pidió que fuera a casa de su hermana, lo que confundió a Chan. Pensó que era un nombre extraño para un complejo de apartamentos. Pero entonces Yoon-hae le gritó y le dijo que fuera a casa de su hermana inmediatamente. Le llamó la atención por no reconocer a su propio sobrino. Chan se sorprendió y le preguntó por qué llamaba desde un número diferente. Resultó que no había guardado su número y volvió a reñirle por ello. Chan se dio cuenta de que el chico del canal Hune era su propio sobrino, y Yoon-hae se enfadó por no haber reconocido a Seo-hune, a pesar de haberlo conocido recientemente. Habló tan alto que todos en la oficina lo oyeron hablar del sobrino de Chan. Los chicos de la oficina empezaron a cuchichear entre ellos, dándose cuenta de que el bebé estrella era el sobrino del director, aunque Chan era ajeno a este hecho. Chan terminó la llamada con respuestas vagas, y los chicos le preguntaron si estaba bien después de hablar con su hermana. Sin embargo, Chan ya tenía miedo.
Sabía que tenía que ir a casa de su hermana inmediatamente, con la esperanza de poder volver sano y salvo. Yeon llegó a casa de Yoon-hae y le dio un regalo por Seo-june. Ella preguntó si era un soborno y Sean descaradamente confirmó. Yoon-hae le pidió ver su teléfono y Sean guardó su número. Ella seguía enfadada con él, pero le permitió entrar en la casa y le dio el aprobado. Chan y Minyeon intercambiaron cumplidos, y Seo-june estaba emocionado por conocer a su tío. Sobre todo, se sintió aliviado de que su madre ya no estuviera enfadada con él. Empezaron a hablar de un video, y Yeon mencionó lo sorprendente, que era que Seo-june se hiciera famosa en solo un mes. Sin embargo, Yoon-hae respondió que eso no le excusaba de reconocer a su propio sobrino. Sean replicó que todos los bebés se parecían, lo que le molestó. Ella le dijo que contestara sus llamadas inmediatamente, y Chan prometió que lo haría. Cuando ella le dijo que no hiciera horas extras y se fuera pronto a casa, él le contestó que era difícil porque acababa de incorporarse a una nueva empresa que sufría escasez de mano de obra. Ahora era director y gerente, y preparaba un grupo de ídolos para su debut dentro de un mes. Yoon-hae le preguntó qué relación tenía esto con la posibilidad de irse a casa, y Chan, vacilante, le explicó que estaría muy ocupado hasta la emisión. Yoon-hae le preguntó si después de la misión, Chan dijo que si el grupo fracasaba, podría irse a casa. Todos se sorprendieron, y Sean les aseguró rápidamente que se aseguraría de que tuvieran éxito. Yoon-hae preguntó si estaría más ocupado si las cosas iban bien, y Yeon estuvo de acuerdo. Sin embargo, Yoon-hae creía que podía cuidar de él. Le invitó a cenar, pero él ya había comido, así que se conformaron con un café. Los hombres de la casa se dieron cuenta de que la tensión se había relajado. Seo-june disfrutó de los aperitivos que trajo Chan, encontrándolos deliciosos. Mientras tanto, Minyeon preguntó por un programa de variedades, y Yeon le explicó que estaba relacionado con el grupo de ídolos del chico. No eran populares, no tenían fans y solo consiguieron un puesto en el programa musical como reemplazo de última hora. Sean quería que su nombre creciera y pensó en pedir ayuda a Seo-june. Yoon-hae le preguntó si quería aprovecharse de la popularidad de Seo-june, y admitió que era un poco duro, pero estaba de acuerdo con su hermana. Yoon-hae recordó lo difícil que fue para su hermano encontrar un trabajo antes, y ahora que tenía uno, le preocupaba que no le fuera bien. Quería ayudarle, pero no era lo mismo que Seo-june protagonizara un anuncio corto. Sin embargo, Minyeon lo aprobó, y Seo-june también estuvo de acuerdo. Seo-june no podía creer su suerte, consiguiendo una aparición especial en un programa de variedades tan pronto, y no rechazaría esta oportunidad. A Yoon-hae le preocupaba que mucha gente empezara a hablar de Seo-june después de eso. Pero Minyeon le cogió las manos y le aseguró que no pasaría nada. Siempre estaban ocupados con su propio trabajo, y esta era su única oportunidad de filmar a su hijo durante todo un día. Empezaron a flirtear entre ellos, y Chan se sintió incómodo simplemente sentado en la oficina de Coco Entertainment. Alguien estaba analizando el impacto del anuncio protagonizado por Seo-june. Les sorprendió que los productos se agotaran rápidamente y se preguntaron si había un mensaje oculto para los padres. El chico del anuncio era Kevin Kim, el rapero de la boy band Brown Black. Era coreano-americano y hablaba en inglés cuando se sentía agobiado. Otro miembro de la banda se quejó a su líder de que Kevin volvía a hablar en inglés, pero el líder, Park Seo-jin, no tenía sueño y no estaba de humor para ocuparse de asuntos tan insignificantes. Le dijo que leyera un libro infantil si tenía tiempo libre. Se estaban preparando para un rodaje con Seo-june en 3 días, y aún quedaba mucho por hacer. Hwang Ye-jin, el subvocalista de la banda, sintió sueño al sostener un libro, pero Jin le dijo que era perfecto para su nivel, ya que tenía muchos dibujos y palabras sencillas. Quedaba un miembro, Choi Seung, el bailarín principal de la banda. Preguntó a Jin por su tarea y este le asignó la de comprar un juguete que le gustara a Seo-jun. Jin le dio una tarjeta y Choi preguntó por el límite de gasto. Jin respondió que no había límite y Yeon Se-yoon se mostró encantado. Pensó que él también podría comprarse algo. Sin embargo, había una condición: si a Seo-jun no le gustaba el juguete, Seung no podría usar ningún aparato electrónico durante un tiempo, quizá incluso para siempre. La razón por la que Jin estaba tan desesperado porque todo saliera bien era simple: el futuro éxito de su boy band, Brown Black, podía depender de este rodaje. El día del rodaje, la cámara estaba lista y Chan invitó a los chicos a la sala. Los prepararon y les recordaron que debían estar listos para la cámara, ya que había cámaras en la sala. Todos estaban nerviosos por el rodaje, pero se animaron unos a otros y entraron en la sala.
Presentaron su grupo a los padres de Seo-hun, a quienes el nombre de Euron Black les pareció bastante original. A Chan le gustó el nombre porque se podía abreviar como Bule en coreano. Minion se presentó y luego Chan presentó a Yoon-hae como su hermana. Los chicos la recordaron inmediatamente como la mujer intimidante que había estado gritando antes al director. Luego, se presentaron uno a uno. Los chicos pensaron que Yoon-hae era muy guapa y no parecía en absoluto una directora. Ella sonrió y se presentó correctamente. Sin embargo, se suponía que había otra persona presente, y ella llegó. Chan la presentó como la hermana del jefe del Departamento de Relaciones Públicas de su empresa y pediatra, el Dr. Kim Hwari. Yoon-hae se preocupó de repente y preguntó a Chan por qué necesitaban un médico para el rodaje. ¿Había algo peligroso para el bebé? Pero Sean explicó que durante las siguientes 48 horas, Seo-hun estaría con desconocidos y sin su familia, lo que podría ser estresante. Tener un médico cerca ayudaría a los padres a sentirse más seguros. Yoon-hae quedó impresionada y elogió a su hermano. Nunca pensó que pudiera planificar tan bien, pero él admitió que no era su plan. Vino de Jin y él solo lo siguió. Minion pidió entonces al líder de la banda que sujetara a Seo-hun, y Jin estaba nervioso. Sin embargo, a Seo-hun le entusiasmó que alguien nuevo lo cogiera en brazos, aunque la forma en que Jin lo hacía era incómoda, y empezó a llorar. Minion corrigió la postura de Jin y le enseñó la forma correcta de sostener cómodamente a un bebé. Seo-hun se sintió más a gusto y su humor mejoró. Empezó a reírse y los chicos no sabían qué hacer a continuación. Les entró el pánico y le preguntaron a Yeon por qué el bebé hacía eso. Incluso se plantearon llamar al médico, pensando que Seo-hun estaba llorando. Sin embargo, Yoon-hae les informó de que Seo-hun solo se estaba riendo, y ya estaban sumidos en el caos. A Chan le pareció interesante el rodaje desde el principio, lo cual fue bueno porque ya habían colocado las cámaras antes de que llegaran los chicos. Además, el Dr. Kim también estaba filmando constantemente. Chan estaba entusiasmado con la idea de que ahora podrían conseguir un metraje aún mejor y le pidió a la doctora Kim que le dejara la cámara un rato. Sin embargo, se asustó cuando intentó pasársela a Chan, y este le preguntó qué le pasaba. Inmediatamente se dio cuenta de que debía parecerle intimidante, aunque a él le ocurría a menudo. Chan seguía sintiéndose incómodo. La doctora Kim le dijo que le daría la cámara más tarde. Jin le llamó la atención mientras Seo-hun seguía riéndose, y Jin estaba aún más nervioso que antes. Le preguntó si esto era seguro, y Seo-hun se rió aún más fuerte. Kevin cambió automáticamente al inglés y dijo que algo debía ir mal si Seo-hun se reía tanto. Incluso sugirió usar juguetes para calmarlo. Sin embargo, Sean los observó desde la distancia y se dio cuenta de que ninguno de los chicos tenía experiencia con niños. Les dijo que Seo-hun se reía porque eran graciosos, y era cierto. Seo-hun nunca había conocido a gente más divertida que ellos. Mientras reía, una lágrima rodó por su mejilla. Esta lágrima hizo que los chicos perdieran la compostura, y gritaron que Seo-hun estaba llorando. Han pasado 10 minutos y los chicos ya estaban cansados. Cuando Chan les contó esto, se sintieron abatidos al saber que solo habían pasado 10 minutos. Sin embargo, Yoon-hae les tranquilizó diciéndoles que habían preparado algo para ayudar a Seo-hun a acostumbrarse a ellos. Era un libro escrito por Yoon-hae y Minion que contenía todo sobre Seo-hun. Les informó de la rutina diaria de Seo-hun y luego mencionó el tiempo de juego con muñecas. Sin embargo, todos los juguetes de Seo-hun, incluidos el dragón y el orco, estaban en el coche de sus padres. No podían arriesgarse a llevar muñecos monstruosos al programa. Yoon-hae esperaba que Seo-hun tuviera paciencia durante 2 días. Jae-in le dijo que habían comprado algunos muñecos para Seo-hun, pero Seo-hun sabía que no se conformaría con muñecos corrientes. Tenía un muñeco especial, un osito de peluche con un imitador dentro, que era un regalo de Minion. Minion les contó lo más importante: Seo-hun conocía muy bien su hora de comer, así que tenían que darle de comer antes de que empezara a llorar. Seo-hun planeaba llorar si se retrasaban un segundo, y ahora era la hora de comer. Yoon-hae pidió voluntarios a los chicos para alimentar a Seo-hun, y 2 de ellos se apresuraron a preparar la comida del bebé. Sin embargo, Jin y Kevin se sorprendieron de lo imprudentes que eran. Prepararon la comida del bebé bajo la dirección de Yoon-hae. Mientras tanto, Min-jun llevó a Seo-hun con los otros 2 chicos. Seo-hun quería que lo cogieran en brazos, pero Jin dijo que Kevin era mejor para esa tarea. Un poco más tarde, On-se-yoon y Jae-in regresaron con la fórmula para bebés que habían preparado, pero se sorprendieron al ver a Kevin haciendo de silla para Seo-hun, con Cha-an y el Dr. Kim ayudándole. Seo-hun estaba realmente disfrutando de su silla humana, y todos los demás se rieron.
Sonó la alarma de la hora de comer y, tras dormitarla, Kevin dio de comer a Seo-hun, que enseguida empezó a hacerlo y los chicos se quedaron asombrados. Pero cuando Jin se volvió para preguntar a Yoon-hae qué debían hacer a continuación, se quedó de piedra. Los padres de Seo-hun habían desaparecido en un instante. Sin embargo, Sean sonrió y les dijo que sus 48 horas con Seo-hun habían comenzado. Estaban conmocionados y lo expresaron con un grito colectivo. La noche anterior, Min-jun y Yoon-hae habían estado anotando la rutina de Seo-hun, que era bastante simple: comer, jugar, dormir y repetir. Pero Yoon-hae dijo que para ella no era tan sencillo. Tenía que encontrar nuevas formas de jugar con él y, últimamente, parecía aburrirse con sus intentos poco entusiastas de entretenerlo. Seo-hun oyó a su madre quejarse y se dio cuenta de que le habían pillado. Pero Min-jun pensó que como al día siguiente Seo-hun iba a conocer a mucha gente nueva, no sería aburrido. Y había ídolos que podían cantar y bailar, así que Seo-hun se mantendría entretenido. Chan les había dicho que los chicos llevaban mucho tiempo entrenando y que sus habilidades estaban pulidas. Pero sentía que les faltaba algo. Min-jun creía que todo encajaría una vez que la banda adquiriera experiencia en la vida real, y Seo-hun encontró algo perfecto para ellos en su biblioteca vital. Poseía la habilidad de la conexión de un director de orquesta, una habilidad del grado más bajo, pero Seo-hun la aprendió. Le recordaba un pasado oscuro. En la sala de rodaje, comenzó la filmación, y Jae-in tenía el micrófono para Enter Productions. A Seo-hun le impresionó su actuación y se rió y aplaudió. Jae-in dijo que Seo-hun ya lo estaba disfrutando. Presentó a Seo-hun como el protagonista de su programa, y luego Jin dio detalles sobre Seo-hun. Informó a los espectadores de que Seo-hun había nacido el 10 de marzo y ahora tenía 8 meses. Tenía 2 dientes de leche y le encantaba jugar con muñecas. Jae-in sugirió que los miembros de Brown Black se presentaran a Seo-hun y le pasaran el micrófono. Jin se presentó como el vocalista principal del grupo, pero se preguntó si Seo-hun le entendería. Intentó explicar que el vocalista principal era alguien muy bueno cantando, pero Seo-hun le miró confuso. Jin aceptó el hecho de que Seo-hun no entendiera su papel, y todos los demás empezaron a reírse de él. Entonces Jae-in le sugirió que lo explicara de forma más sencilla. Se refirió a sí mismo como el segundo mejor cantante del grupo y luego presentó a Kevin y Chan. Preguntó a Seo-hun si quería verle bailar, pero Chan, que estaba detrás de la cámara, dijo que no hacía falta. Sian mencionó que mostraría su baile la próxima vez, y Seo-hun lo estaba deseando. Podía establecer un máximo de 4 conexiones, Sin embargo, Chan pensaba que si alguien perturbaba el ambiente amistoso del rodaje, Yoon-hae le reprendería. Sonó la alarma, indicando que era la hora de la siesta de Seo-hun. Jin fue a por una manta mientras Kevin tumbaba a Seo-hun en un colchón. Esta era la oportunidad que Seo-hun había estado esperando. Rápidamente puso sus manos en la cara de Kevin, activando la habilidad llamada conexión del director de orquesta. Esta habilidad podía mejorar las habilidades musicales de las personas conectadas al director de orquesta hasta 1,3 veces, dependiendo de su conexión con el usuario de la habilidad. Seo-hun podía establecer un máximo de 4 conexiones, que era exactamente el número que necesitaba. La habilidad funcionó, pero ahora Seo-hun se sentía nervioso. Solo pretendía sujetar la cara de Kevin, pero en lugar de eso, accidentalmente le dio una fuerte bofetada. Sorprendentemente, Kevin se sintió conquistado por este gesto y pensó que Seo-hun debía gustarle de verdad. Todos se sorprendieron por lo que vieron, y se apresuraron a ver a Seo-hun para que les diera una bofetada a ellos también. Seo-hun abofeteó a todos y se establecieron las conexiones. Entonces, los chicos decidieron determinar su clasificación en términos de amor por parte de Seo-hun. Jae-in afirmó que él era el primero, mientras que Kevin argumentó que él fue golpeado primero. Jae-in señaló que la huella de la bofetada en su mejilla era más roja que la de Kevin, lo que indicaba que Seo-hun puso más amor en su golpe. Al ver su discusión, Chan expresó su deseo de ser abofeteado también. Basándose en el enrojecimiento de las marcas de las bofetadas, decidieron que Kevin era el segundo, Son el tercero y Jin el último. Sin embargo, Jin declaró que no se dejaría vencer por esto y afirmó que la clasificación por amor se decidiría el último día. Para entonces, él estaría en primer lugar. Aunque a los chicos les pareció un poco extraño el comentario de Jin, aceptaron inmediatamente el reto. Sin embargo, Seo-hun ya se había dormido, y los chicos se reunieron a su alrededor. Se dieron cuenta de que seguía sonriendo, lo que indicaba que disfrutaba estando con ellos. El lazo del director demostraba la conexión entre Seo-hun y los que estaban conectados a él. También mostraba el sentido de conexión entre las personas que estaban conectadas a él.
Cada vínculo tenía una fuerza de al menos 60 de 75 puntos. Con unos lazos tan fuertes, sus habilidades mejorarían en poco tiempo. Seo-Jun creyó que todo había ido bien y, mientras dormía, tuvo un sueño sobre el origen de su habilidad. En su sueño, descubrió un mundo de espíritus musicales donde el centro de todo era la música. Los espíritus de varios instrumentos musicales estaban enterrados bajo un árbol especial llamado Árbol de los Espíritus. El árbol proporcionaba alimento y, a partir de él, se creó el bastón del director de orquesta. En su sueño, una chica, que era el espíritu del clarinete, se acercó a la batuta y le saludó. Le preguntó por su práctica, ya que se estaban preparando para un concurso de música dentro de unos días. El espíritu del clarinete estaba entusiasmado al ver las habilidades de Batón. Cada espíritu musical poseía sus propias habilidades únicas, pero las verdaderas habilidades de la batuta nunca habían sido reveladas a nadie. Poseía la habilidad llamada conexión del director de orquesta, que era el grado más alto. Esta habilidad le permitía mejorar hasta 10 veces las habilidades musicales de las personas conectadas a él. La condición era estrechar la mano del objetivo, y podía conectar con hasta 30 personas a la vez. El destino del director de orquesta se determinaba al nacer de un fruto del árbol espiritual. Si el bastón hubiera elegido seguir el camino de crear vínculos con los miembros de la orquesta, habrían podido crear la mejor orquesta del mundo, una que probablemente nunca sería superada. Sin embargo, la historia tenía un lado oscuro. El espíritu del bastón había sido rey demonio en su vida anterior, aunque no lo recordaba. Sin embargo, los restos de su pasado violento y despiadado seguían afectando a su naturaleza. Mientras observaba a la gente tocar instrumentos musicales, un mundo que giraba únicamente en torno a la música le parecía hermoso pero aburrido, y este aspecto de su carácter estaba destinado a tener consecuencias desastrosas. El día del concurso de música, el espíritu de la batuta dio la mano a todos los que iban a actuar. Uno de los objetivos era el espíritu del tambor, y su nivel de conexión era bastante alto, 41. El espíritu del tambor había oído hablar mucho del bastón y estaba encantado de conocerlo. A su lado estaba el espíritu del piano, que sugirió que, aunque estaban en equipos diferentes, ambos debían esforzarse por hacerlo lo mejor posible. El espíritu de la batuta también sonrió y expresó su expectación por su magnífica actuación. El concurso de música tenía un gran significado, ya que mostraba la música al mundo, concretamente en el árbol del mundo, conocido como el árbol de los espíritus. Este evento era un homenaje a los nuevos espíritus venideros. Cuando estaba a punto de comenzar la primera actuación, el espíritu de la batuta tuvo una idea. Se preguntó qué pasaría si, en lugar de fortalecer sus lazos, las relaciones entre los espíritus se debilitaran. El espíritu del tambor tocaba su instrumento con destreza, pero cuando se aplicó la habilidad de conexión del director de orquesta, las cosas empeoraron. El espíritu del tambor empezó a oír palabras crueles y duras en su mente, criticando su forma de tocar por no estar a la altura. Estos comentarios hirientes cuestionaban su identidad como espíritu del tambor. Las palabras sugerían que, debido a músicos mediocres como él, los criterios de participación en el concurso debían reconsiderarse. Estas palabras destrozaron su autoestima y, como resultado, su conexión con la batuta se volvió negativa. Su actuación empeoró, sorprendiendo a todos. Siempre habían creído que el espíritu del tambor tenía talento, pero su actuación actual distaba mucho de ser impresionante. El espíritu del tambor podía sentir que algo iba mal con la batuta, pero esto era solo el principio. El espíritu del bastón empezó a mostrar un fuerte desdén y desprecio hacia todos los artistas relacionados con él. Empezaron a sentir emociones oscuras e inquietantes que nunca antes habían experimentado. A medida que sus vínculos se debilitaban, la calidad de sus actuaciones también disminuía. El público empezó a chismorrear sobre las malas actuaciones de todos los equipos, lo que preocupaba a los espíritus que aún no habían nacido. Sin embargo, aún quedaba esperanza. El bastón y su equipo aún tenían que actuar, y los espíritus confiaban en que no defraudaría. Pero cuando empezó la actuación, el desprecio que había en el corazón del bastón se reveló al mundo. Los lazos con todos los espíritus conectados empezaron a romperse a la vez. No podían concentrarse en su música debido al intenso odio dirigido hacia ellos. El espíritu del violín se dio cuenta de que la intensa malevolencia procedía del cercano espíritu de la batuta. Cuando miró en esa dirección, vio a la batuta sonriendo como una loca. Estaba horrorizada y no entendía por qué les había traicionado. Pero sus acciones ya habían pasado factura. El árbol de los espíritus empezó a marchitarse. Todos gritaron de terror al darse cuenta de que el árbol sufría. Suplicaron a la orquesta que detuviera la representación.
Sin embargo, otros argumentaron que detenerse a mitad de camino solo empeoraría las cosas. El espíritu del bastón rió maliciosamente, satisfecho de que sus planes hubieran tenido éxito. Los gritos de pánico de los espíritus y el árbol marchito eran música para sus oídos. Creyó que, ya que lo había disfrutado, debía concluirlo a lo grande. Dejó de dirigir, conmocionando al espíritu del violín. Sin el bastón, la actuación no podría continuar, y esto perjudicaría aún más al árbol. Para entonces, todos se dieron cuenta de que la culpa era del director. Se apresuraron a detenerlo, pero ya había dejado de dirigir y ahora reía maníacamente. Mientras los espíritus planeaban acabar con él, la batuta esperaba con impaciencia cómo cambiaría el mundo. A pesar de que la batuta había dejado de dirigir, la música no se detuvo. Todos se sorprendieron y miraron hacia el escenario, donde descubrieron que el sonido procedía del espíritu del violín. Estaba llorando, pero siguió tocando la melodía como debía. Su habilidad básica con el violín se había activado, gracias a que el director estaba sometido. Ahora, podía tocar incluso en condiciones desfavorables y corregir sus errores. No había mejor momento para usar esta habilidad que ahora. La batuta le gritó que parara inmediatamente, pero ella siguió tocando. Su música conmovedora insufló nueva vida al árbol de los espíritus, salvándolo a duras penas de la destrucción. La batuta, instigadora del suceso, fue acusada de traición y ejecutada, algo inédito en la historia de los espíritus. Esto era lo único que Seo-Jun quería olvidar, su oscuro pasado. Se despertó llorando porque había soñado con ello una vez más. Cuando descubrió la habilidad en la biblioteca, se sorprendió y se preguntó cómo había ido a parar allí. El poder de la habilidad casi había devastado un mundo entero y, en su estado depravado original, podría haberse convertido en una habilidad oscura. Sin embargo, el árbol de los espíritus había usado toda su fuerza para proteger esta habilidad, a pesar de que su rango había bajado. Seo-Jun se sintió realmente arrepentido, despertándose llorando y pataleando, preguntándose por qué su yo del pasado había cometido actos tan crueles. Pero los chicos lo encontraron llorando y pensaron que tenía hambre. Aunque en realidad estaba triste y avergonzado de su vida pasada, los chicos le prepararon comida a regañadientes. Comió distraídamente una cucharada y empezó a sentirse mejor. La comida sabía bastante bien, y quizá la pesadilla había sido provocada por el hambre. Sayo-Jun se echó a reír y todos quisieron darle de comer, reforzando su vínculo con él. Esa noche, la doctora Kim se marchó y les dijo a Jin y a los demás que la llamaran si necesitaban ayuda. Había sido un día agotador para todos. Jin creía que lo único que tenían que hacer ahora era conseguir que Seo-Jun se durmiera. Sin embargo, Seo-Jun estaba excitada y no quería dormir. Los chicos empezaron a preocuparse porque ya habían pasado 30 minutos de la hora de acostarse. Seo-Jun seguía despierta. Ella sugirió que debían hacer algo que habían estado practicando durante 3 días, un plan para manejar una situación como esta. Todos estuvieron de acuerdo y, a la de 2, empezaron a cantar. Mientras cantaban, se activó la habilidad conexión del director de orquesta. Al activarse la conexión del director de orquesta, el vínculo de todos con Seo-Jun se fortaleció en 5 puntos. Mientras los chicos seguían cantando, notaron una notable diferencia en su actuación, superaban su nivel habitual, como si se hubiera despertado en ellos un talento oculto. Jin sugirió que probaran algo nuevo, quizás sus propias canciones, y Jahun apoyó la idea, proponiendo una balada relajante de su álbum que también podría servir como canción de cuna. Discutieron el concepto con entusiasmo y Seo-Jun no pudo ocultar su sonrisa de orgullo. Sin embargo, Seo-Jun sabía que no podía activar esta habilidad a voluntad. La clave estaba en el vínculo entre él y los conectores. En un principio, había esperado que le llevara meses de esfuerzo reunir las condiciones necesarias, por lo que era asombroso que lo lograran en un solo intento. Mientras tanto, Seo-Jun-chan, que había estado filmando diligentemente toda la actuación, se quedó sin habla y su rostro reflejaba una mezcla de asombro y emoción. Se esforzaba por comprender la extraordinaria experiencia que sus ojos y oídos estaban registrando. Aunque había participado en cientos de sus actuaciones, esta era claramente diferente. La eterna sensación de que faltaba algo había desaparecido de repente, dejándole pensando en la milagrosa transformación que había tenido lugar en el escenario. Después de cantar con todas sus fuerzas, los chicos estaban agotados. Habían interpretado con éxito todas las canciones de su próximo álbum, y Seo-Jun ya se había quedado dormida, completamente ajena al ruidoso concierto. Sin embargo, estaban seguros de que la alegría que experimentaron al cantar también la sintió Seo-Jun.
Esta edificante experiencia les motivó a tomar una nueva resolución: crear música que aportara felicidad a la vida de la gente. Su objetivo era impregnar la música de Brown Black de este espíritu, creando un sonido único que levantara el ánimo de su público. La escena cambia entonces a un hombre que se queja de haber dejado una ventana abierta durante 40 minutos en el gélido invierno y se queda allí de pie, pero queda cautivado por la encantadora música que emana del piso de arriba. Una oleada de melancolía se apodera de él cuando termina de cantar, ya que las voces que oía sonaban increíblemente profesionales, lo que despierta su curiosidad sobre su identidad. Intenta buscar la canción en su teléfono, pero no lo consigue y se siente decepcionado. A continuación, la atención se centra en Seo-Jun, que está absorto en un juego de construcción de bloques con Si-Jun. Construyen una torre impresionante y Si-Jun elogia a Seo-Jun, sorprendido por la estabilidad de la alta estructura. Sin embargo, Ja-Jun interrumpe su jolgorio, coge el bloque superior y lo recoloca, declarando que ahora la torre parece aún más impresionante. Seo-Jun y Si-Jun se quedan atónitos ante el repentino cambio. Pasa el tiempo y vemos a Seo-Jun echando humo, dirigiendo su disgusto a Ja-Jun, ya que parece que la intromisión de Ja-Jun en la torre ha herido el orgullo de Seo-Jun. Mientras tanto, Si-Jun observa el espectáculo divertida, aferrándose a Seo-Jun. Más tarde, Ja-Jun se dirige al público y les presenta el episodio del día. Anuncia su plan de preparar comida de bebé única con Seo y June, con el emocionante giro de que Seo-Jun elegirá los ingredientes. Los chicos tienen la tarea de probar la comida primero. Se ve a Kim rezando fervientemente, esperando que la comida que van a preparar sea realmente comestible. Seo-Jun, en su papel de director general, empieza a elegir los ingredientes. Empieza con ternera, luego añade una yema de huevo y un puñado de espinacas. Al final, acaba seleccionando todo lo que hay en la mesa, dejando al equipo ligeramente ansioso. El equipo comparte la creencia infantil de que mezclar todos los colores da como resultado el negro. Desgraciadamente, la comida que crean es negra como el carbón, lo que les repugna visiblemente. Sin embargo, Ja-Jun sigue siendo optimista y argumenta que aún puede saber bien. Como estaba previsto, un solo bocado provoca vómitos y tos debido a su atroz sabor. Solo Seo-Jun escapa a este desastre culinario, disfrutando de la deliciosa papilla de su madre. Antes de profundizar en el video, el narrador agradece el apoyo de los espectadores, instándoles a que les guste el video y se suscriban al canal. A continuación, la escena muestra a los niños y al equipo en el exterior, preparándose para el rodaje. Llevan unos entrañables cascos de conejo y están envueltos en mantas, captando la atención de todo el mundo. A pesar de sentirse algo incómodo, Seo-Jun opta por encogerse de hombros porque ver la alegría de sus compañeros es muy valioso para él. El equipo se prepara para su primer concierto al aire libre y, cuando empiezan a tocar, la conexión con el director de la orquesta se activa de repente. Seo-Jun se queda perplejo pero no del todo sorprendido, ya que había previsto que la habilidad se reactivaría. Incluso el director se sorprende por su facilidad de uso, dándose cuenta de que la anomalía del día anterior no fue una casualidad. Si el equipo logra mantener este impulso, podría alcanzar el éxito como Brown Black. Esto es solo el principio de su viaje. Después de la actuación, los chicos están totalmente agotados y se preguntan cómo han podido interpretar todo su álbum el día anterior. El Dr. Kim capta su actuación en cámara, mientras Seo-Jun se sienta en contemplación, dándose cuenta de que ya no puede transferir a Mana al equipo debido a su distancia de ellos. Seo-Jun anhela proporcionarles a Mana, pero permanece inmóvil. De repente, el director se acerca a los agotados chicos y les recuerda la necesidad de mejorar su forma física para su próximo concierto. A los chicos les pilla desprevenidos y expresan su sorpresa. El director les confirma que el concierto es una posibilidad real a tenor de su trayectoria actual. Mientras digieren esta noticia, los gritos de un hombre les interrumpen por detrás. Yun-chan supone que el desconocido está molesto por su improvisada actuación en el parque y empieza a disculparse. Sin embargo, el hombre aclara que no se está quejando, sino que simplemente quiere saber el título de la canción que estaban interpretando. Seo-Jun queda momentáneamente sorprendido por la inesperada pregunta. El hombre pregunta si eran ellos a quienes había oído cantar la noche anterior, alabando su actuación. Seo-Jun confirma que eran ellos e informan al hombre que el título de la canción es Start. Los chicos se reúnen para conocer a su admirador, y el hombre les felicita por su forma de cantar y bailar. Expresa su frustración por no haber encontrado la canción en internet, y Seo-Jun explica que aún están en la fase previa al debut, produciendo contenido variado para su canal de YouTube. El hombre decide que ya ha abusado bastante de su tiempo y extiende un papel en blanco hacia los chicos, dejándolos momentáneamente perplejos.
Seo-Hun entiende rápidamente la petición tácita del hombre y sugiere que le den sus autógrafos. Los chicos se quedan boquiabiertos, pero firman para el hombre. Este les da las gracias y promete comprar su álbum de debut cuando esté disponible. El Dr. Kim capta con su cámara el sincero intercambio, dejando a Seo-Hun emocionado. Seo-Hun reflexiona sobre la alegre experiencia del día y anima a los chicos a sonreír. A los chicos se les saltan las lágrimas de felicidad. Se reúnen en torno a Seo-Hun y el doctor. Kim, con la voz entrecortada por la emoción al expresar lo profundamente conmovidos que estaban por los elogios recibidos. A pesar de sus temores y de haber practicado mucho, han encontrado una validación. Con el espíritu renovado, se comprometen a redoblar sus esfuerzos en el futuro. Incapaz de reprimir sus propios sentimientos, Seo-Hun se une a su catarsis, y una ola de emociones compartidas se apodera del grupo, dando lugar a una competición amistosa de llantos. Después de algún tiempo, el día concluye con el grupo dirigiéndose a casa para decorar juntos un árbol de Navidad. Es duro para ellos aceptar que tienen que despedirse de Seo-Hun después de esa noche. No esperaban que las 48 horas que pasaron juntos pasaran tan rápido. Kim reconoce que habrá un vacío abrumador cuando vuelvan a sus dormitorios. Jae-Hun se hace eco del sentimiento, mientras que On-Seyun confiesa que se han vuelto increíblemente cercanas a Seo-Hun, por lo que es difícil dejarla ir. Park, siempre optimista, les recuerda que deben forjar bonitos recuerdos con Seo-Hun en el precioso tiempo que les queda. Park apaga las luces, sorprendiendo a Seo-Hun. Seo-Hun se pregunta por qué han apagado las luces cuando él quería admirar el árbol de Navidad un rato más. Park le da a Seo-Hun un interruptor y le propone que lo activen juntos a la cuenta de 1, 2, 3. Al darle al interruptor, Seo-Hun se encuentra con un espectáculo encantador. El árbol de Navidad centellea brillantemente con sus luces. Se intercambian regalos y le prometen a Seo-Hun que sus caminos volverán a cruzarse. Seo-Hun no puede evitar desbordar alegría. La escena cambia a Seo-Hun de vuelta a casa, sentado en el regazo de su madre, rebosante de felicidad. Su padre ve el árbol de Navidad que los chicos les habían regalado. La madre de Seo-Hun confiesa que al principio no creía que los chicos, como aprendices, fueran capaces de llevar a cabo un gesto tan considerado. Pero se las arreglaron para sorprenderla con un regalo conmovedor. Ven una carta en el árbol, Lemin la coge y empieza a leerla. La carta revela sus sentimientos antes de partir. Al principio, pensaban que era solo un rodaje, pero se había convertido en algo parecido a una familia. Le agradecen a Seo-Hun su sonrisa contagiosa y expresan su alegría a pesar de su torpeza inherente. Desean que Seo-Hun sea feliz y esperan futuros encuentros llenos de risas y camaradería. Imploran a Seo-Hun que crezca sano y atesoran los recuerdos compartidos de 48 horas. Al leer la sincera carta, Seo-Hun y su familia entran en calor. El padre de Seo-Hun le pregunta bromeando si su evidente felicidad significa que no echa de menos a su padre. Seo-Hun echa de menos a su padre y, aunque no puede hablar, intenta expresar sus sentimientos. Para su sorpresa, consigue pronunciar la palabra papá por primera vez. Sus padres se quedan en estado de shock y alegría. La madre de Seo-Hun, desbordante de emoción, le insta a que la llame mamá, y Seo-Hun le hace caso, creando un momento inmensamente conmovedor. La escena cambia y vemos a Seo-Hun rememorando su tumultuoso pasado, en el que tuvo que cargar con los recuerdos de todas sus vidas anteriores. Antes de que existiera la biblioteca de la memoria, en cada una de sus encarnaciones se enfrentaba a retos y luchaba por ser aceptado como un monstruo. Intentó entablar amistad con los humanos, pero fue rechazado. Cuando intentaba hacer el bien como criatura malvada, era castigado. Estas experiencias le dejaron frustrado y le llevaron al borde de la cordura. Con gran esfuerzo, Seo-Hun creó la biblioteca de la memoria, donde transfirió a libros todos los recuerdos de sus vidas pasadas. Esto le permitió distanciarse de la influencia de sus vidas anteriores y recuperar la paz y la cordura. Durante el rodaje de Mamá y Papá, pasa tiempo alejado de los muñecos monstruosos y abraza poco a poco sus instintos humanos, disfrutando de la vida sin la carga de sus vidas pasadas. Sin embargo, la curiosidad empieza a consumir a Seo-Hun. Se pregunta qué versión de sí mismo es la verdadera, la que tiene recuerdos de vidas pasadas o el bebé instintivo y natural que es ahora. Esta pregunta pesa mucho en su mente mientras sigue creciendo y explorando su identidad. Ha pasado un mes desde el rodaje de 48 horas, y encontramos a los chicos sentados nerviosos en el despacho de Brombla. El director intenta motivarlos, pero sus nervios siguen alterados.
Se da cuenta de que su falta de confianza podría ser un gran problema, ya que están a punto de dar su primer concierto en directo. Si no recuperan la confianza en sí mismos, todo el trabajo realizado en el pasado podría irse al traste. El director revela su arma secreta, una videollamada con Seo-Hun. En cuanto le ven, los ánimos de los chicos empiezan a levantarse. Sin embargo, surge un nuevo problema. Seo-Hun se da cuenta de que sus puntos de unión se han reducido casi a la mitad. Los chicos le preguntan ansiosos a Seo-Hun si cree en ellos. Seo-Hun entra en un modo de pensamiento profundo, contemplando para sí mismo. Todos se ponen ansiosos, dándose cuenta de que su confianza flaquea. Seo-Hun se da cuenta de que tiene que actuar. De repente, levanta ambos brazos y empieza a animarles con entusiasmo. Los chicos se quedan asombrados y el padre de Seo-Hun comenta que parece que Seo-Hun les está diciendo que pueden hacerlo. El director les anima con una palmada en la espalda, instándoles a tener confianza y asegurándoles que todo saldrá bien. Al darse cuenta de que incluso un bebé como Seo-Hun, que no sabe nada, les está apoyando, los chicos comprenden que no pueden dejar que su nerviosismo les abrume. De repente, sus puntos de unión aumentan, lo que indica que han recuperado la confianza. Expresan su gratitud a Seo-Hun y proceden a dar su concierto en directo. Para sorpresa de todos, su concierto debut supera todas las expectativas y se convierte en un tremendo éxito. Seo-Hun y su familia también se quedan asombrados al ver la actuación de los chicos en la televisión, siendo testigos de su increíble talento. Mientras observa la actuación de los chicos, Seo-Hun siente una conexión inexplicable, percibiendo similitudes entre sus vidas y su propio pasado. Está decidido a librarles de los mismos deseos y luchas que él experimentó. Sus ojos se llenan de lágrimas al darse cuenta de ello. Mientras tanto, un mes antes, en un apartamento, encontramos un mensaje en un foro escrito por la persona que recibió los autógrafos de los chicos en el parque. En el post, comparte la letra de la canción y pregunta si alguien más la ha escuchado. Solo la había oído de su vecino de arriba y no la encontraba en ningún otro sitio. Al día siguiente, comenta emocionado su propio post, anunciando que ha encontrado la canción. Se titula Start y la interpreta un nuevo grupo de ídolos llamado Brombla. Incluso menciona que ha conseguido su autógrafo y que pronto harán su debut. Al compartir esta información, mucha gente del foro se burla de él y le deja comentarios mezquinos, tachando sus afirmaciones de mero truco promocional. En la actualidad, le vemos sentado en su escritorio. Los que antes dudaban de él ahora están convencidos. Desbordado de alegría, sale corriendo a su balcón y grita triunfante, declarando que les dijo repetidamente que no era un simple ascenso. Una sonrisa radiante se dibuja en su rostro mientras se deleita con la reivindicación de sus declaraciones anteriores. La escena cambia entonces y muestra al padre de Seo-Hun moviendo una caja mientras la madre de Seo-Hun se sienta exhausta, sujetando el cochecito de Seo-Hun. Cuando le preguntan, ella explica que cuando salió brevemente, se encontró con gente que reconoció a Seo-Hun. Sorprendida, regresó rápidamente a casa. Sin embargo, a Seo-Hun parece gustarle la atención. El padre de Seo-Hun menciona que el día del debut de Brown Black, tanto el grupo como Seo-Hun fueron tendencia debido a la grabación del video 48 horas. A continuación, vemos a la madre de Seo-Hun sintiéndose culpable mientras ve el video de 48 horas. Se siente incómoda porque habían escondido todos los muñecos monstruosos de Seo-Hun. Le preocupa que si la gente se entera de que juega con monstruos a una edad tan temprana, le tachen de enfermo mental. Se arrepiente de haber cedido a las expectativas de la sociedad y de no haber permitido a Seo-Hun jugar libremente con los otros juguetes y muñecos que le dejaron. Sin embargo, Seo-Hun cree que su madre le está dando demasiadas vueltas a la situación. La madre de Seo-Hun le abraza, y sus padres comentan lo aliviados que están de haber tomado esta decisión antes de que la fama de Seo-Hun se disparara. Su padre asiente con la cabeza. La escena cambia y vemos a los chicos vestidos de fiesta, con cara de sorpresa y decepción. Reaccionan ante la noticia de que van a trasladarse a Estados Unidos, ya que el padre de Seo-Hun ha sido nombrado para dirigir la sucursal estadounidense de la empresa. Ja-Hun está visiblemente frustrada y se pregunta por qué esta noticia se revela durante la fiesta de celebración de su primera actuación. La madre de Seo-Hun interviene para aclarar la situación, explicando que se quedarán en Estados Unidos unos 3 años, concretamente en Los Ángeles. En medio de la confusión, Kevin, lleno de emoción, interviene y revela que su hermana también reside en Los Ángeles y ofrece su ayuda siempre que sea necesaria. Para consolidar su oferta, Kevin le da el número de contacto de su hermana. La madre de Seo-Hun expresa su gratitud pero duda en llamar,
no queriendo molestar a alguien desconocido para ellos. Kevin la tranquiliza y le dice que su hermana es una persona muy servicial y que él le informará de antemano sobre su situación para garantizarle una cálida bienvenida. Aliviada por las palabras de Kevin, la madre de Seo-Jun le expresa sinceramente su gratitud. La perspectiva de trasladarse a un lugar desconocido donde no conocían a nadie había sido motivo de preocupación. Les da las gracias de todo corazón y les promete que se mantendrán en contacto regularmente. Los chicos responden con sonrisas reconfortantes, transmitiendo su comprensión y su apoyo incondicional. Gracias por vernos. Ya que estamos al día con la historia, la siguiente parte no saldrá por un tiempo. Asegúrate de darle a me gusta y suscribirte, pronto habrá nuevas historias.